Hubo un tiempo donde el continente entero compartía el mismo temor. Un tiempo donde los campesinos no dormían, los gobiernos daban explicaciones absurdas y la prensa no hablaba de otra cosa. No era un fantasma, ni una leyenda de hace siglos. Era algo físico, algo hambriento y algo que nadie podía atrapar. Esta noche en Frecuencia Fantasma abriremos el expediente de la criatura que definió el terror moderno en Latinoamérica, el chupacabras. Desde las montañas de Puerto Rico hasta los desiertos de Chihuahua y las llanuras de Chile, este ser dejó un rastro de cuerpos secos, incisiones imposibles y testigos marcados por el trauma. ¿Fue un experimento militar que escapó de un laboratorio secreto? ¿Un visitante de otro mundo recolectando muestras biológicas? ¿O simplemente una bestia que la ciencia aún no se atreve a catalogar? Hoy no solo escucharemos los ataques al ganado, escucharemos los testimonios de quienes lo tuvieron frente a frente y vieron sus ojos rojos brillar en la oscuridad de su propio patio. Antes de empezar, asegúrate de que tus mascotas estén dentro de casa, porque lo que estás por escuchar te recordará que en la cadena alimenticia nosotros no siempre estamos en la cima. Bienvenidos a un episodio más de Frecuencia Fantasma y como no, traemos al famosísimo chupacabras, el único críptido que hace migración, porque así es. Este críptido empezó en Puerto Rico, pero como que siempre hace un recorrido donde va bajando el sur y va dando así como que vueltas, ¿no? Entonces esto se ha visto prácticamente por todo el continente americano. No estoy muy seguro de si en Europa hay avistamientos de esto, pero por lo menos por acá es muy conocido. Vamos a empezar este podcast con una anécdota, un relato muy típico del chupacabras, pero no le quita lo interesante. La historia se titula El chupacabras mató a mis animales. Esto pasó cuando yo tenía como 9 años. Vivíamos en una casa muy humilde, en el medio del monte, cerca de la ciudad maíz, en San Luis Potosí. No había vecinos cerca, solo cerros, arbustos y muchos animales sueltos. Mi papá tenía gallinas, chivos y unos cuantos puercos. Una noche empezaron a desaparecer animales. Primero fue un gallo, después una cabra, pero no se los robaban. Los encontrábamos muertos, sin sangre y con unos agujeros raros en el cuello, como si alguien les hubiera metido una manguera. Mi papá lo tomó a la ligera y dijo que era un coyote. Mi mamá, por el contrario, no estaba tan segura. Pusieron candados, reforzaron la cerja y ya sabes, lo típico. Pero nada servía. Cada 2 o 3 noches aparecía otro animal muerto, siempre seco, sin una gota de sangre. Una noche, como a las 3 de la mañana, se escuchó un ruido fuertísimo en el techo, como si algo muy grande hubiera caído arriba de mi casa. Mi mamá pegó un grito muy fuerte, por lo que yo me escondí debajo de la mesa. Mi papá se levantó, agarró la escopeta que tenía colgada detrás de la puerta y salió en calzones. Yo me asomé por la ventana. Juro que lo que vi no era un perro, era como un bicho, bajito pero musculoso, con las patas traseras largas como de un canguro, la piel gris, sin pelo, y la cara no sabría cómo describírtela, como de murciélago, pero con ojos grandes que brillaban con la luz de la luna. Cuando mi papá lo vio, se quedó quieto, como paralizado. Yo creo que ni él sabía si disparar o no, pero el bicho chilló, un sonido terrible, con un grito y un zumbido al mismo tiempo, y de pronto saltó. Pasó por encima del techo, literal, como si volara o planeara. Lo sentimos pasar y las láminas sonaron durísimo. Mi papá disparó, pero no le dio. Solo se escuchó como que se alejaba entre los árboles. Ese mismo chillido, bajito, como si se burlara de nosotros. Esa noche no podemos dormir. Y esa mañana encontramos otros 2 animales muertos, igual que los otros. Después de eso, mi papá mandó a hacer una cerca eléctrica. Nunca lo volvimos a ver, pero a veces, de noche, los perros se ponen locos, como si algo pasara cerca, y no ladraban, se escondían, chillaban como si les diera miedo salir. Yo nunca he dicho que es el chupacabras, pero tampoco sé qué otra cosa puede haber sido. Y cuando escucho gente burlándose de eso, dicen que es puro cuento, pero no saben lo que están diciendo.
La verdad igual no logro entender totalmente a esta persona porque aparentemente es muy difícil explicarle qué es el fenómeno de chupacabras para la gente que no vivió en los años 90. Prácticamente significó muchísimo para ellos. No solo era un monstruo, era una paranoia nacional. Pero, ¿dónde empezó todo? Se supone que todo nos lleva a marzo de 1995 en Puerto Rico. Prácticamente la primera persona que lo vio fue una señora llamada Madeline Tolentino. Ella describió a un ser de 1 metro de altura con 2 ojos de alienígena y púas en la espalda. Fue la primera persona en encontrárselo y en describirlo. Lo curioso y lo que no quiero que piensen es que en ese momento se estrenaba la película Especies y muchos científicos dijeron que prácticamente Madeline copió el diseño de esos monstruos. Pero, ¿qué pasará si no fue una alucinación? ¿Cómo se explican los miles de animales muertos en México, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, con esas mismas incisiones quirúrgicas? El pánico fue tan real que en ese momento los gobiernos tuvieron que salir para dar conferencias de prensa para calmar a toda la población, ya que no era un mito, era una crisis de seguridad nacional. Y hasta ese punto el chupacabras fue todo un hito y puedo decir que fue un ícono de la cultura del terror en esos años. Bueno, ya no diremos tanta historia del chupacabras y pasaremos a la siguiente historia. Ojos rojos en el desierto. Estaba acampando con mi hermano cerca de la zona fronteriza en Chihuahua. A eso de las 11 p.m. escuchamos un chillido agudo, algo que no era ni un coyote o un ave. Alumbré con mi linterna hacia unos matorrales y vi una criatura de pie, de poco más de 1 metro de altura. Tenía la piel grisácea y escamosa, pero lo que nunca olvidaré fueron sus ojos. 2 esferas rojas brillantes que parecían emitir su propia luz. Tenía una hilera de espinas o púas en la espalda que vibraban y hacían un sonido metálico. Se movía a saltos como un canguro, pero con una agilidad increíble. En cuanto la luz le dio a la cara, la criatura soltó un olor fétido como a podrido y cloro. De repente saltó una cerca de 2 metros de un solo brinco. Al día siguiente, un vecino nos dijo que en su rancho encontró un becerro muerto, con el pecho abierto, pero sin rastro de lucha. Esa cosa no es un animal de este mundo. Tenemos otro encuentro aquí en México que pues justamente habla de lo que es el chupacabras y aparentemente o mayormente no tiene mucho interés en lo que es las personas, va más a lo que es el ganado. Pero esta noche también tenemos historias que parece ser que el chupacabras empieza a acechar a lo que son las personas. Pasaremos a nuestra siguiente la criatura en el techo. Vivíamos en una zona rural de Veracruz. Una noche escuchamos algo pesado aterrizar en el techo de la lámina de nuestra casa. Se escuchaba como unas garras rascaban el metal de una forma desesperada. Mi padre salió con un machete. La criatura estaba agazapada a la orilla del techo. No tenía pelo. Era delgada como un esqueleto, pero con músculos muy marcados. Tenía garras largas y una lengua bífida que sacaba constantemente como si fuera serpiente. Mi padre le lanzó un tajo, pero la criatura soltó un gas oscuro y desapareció en la oscuridad con una velocidad que el ojo humano no puede distinguir. Lo peor vino después. Mi padre empezó a perder peso inexplicablemente y decía que por las noches escuchaba que esa cosa le susurraba desde afuera de su ventana, esperando a que saliera de nuevo. Tuvimos que mudarnos a la ciudad porque sentíamos que el chupacabras ya no andaba buscando animales, nos estaba buscando a nosotros. Y hablando igual de lo que es el chupacabras, aquí es donde la historia se pone un poco oscura. Se dice que en Puerto Rico existe una base naval llamada Roosevelt Roads. Durante décadas han ocurrido rumores de que ahí se realizaban experimentos genéticos secretos. Y la teoría de conspiración más fuerte dice que el chupacabras no es un animal evolucionado, sino un experimento científico. Se dice que era un híbrido creado en laboratorios militares que logró salir de su jaula. Eso explicaría por qué la criatura parece tener como una inteligencia,
porque sabe evitar trampas, sabes cómo esconderse de las cámaras y lo más aterrador, parece disfrutar muchísimo la cacería. Otros dicen que no es un experimento, sino que es como pues mascotas de algunos aliens que vinieron a abandonar en la Tierra. Y muchos se preguntan, ¿por qué drenar la sangre con tanta precisión? Que si fuera un lobo o un coyote destrozaría la carne. Entonces dicen que el chupacabras pues prácticamente seguramente está recogiendo muestras biológicas pues de los animales de este mundo para quién sabe qué motivos los aliens. Pero bueno, eso es un poco lo que se dice de el chupacabras. Vamos a pasar a nuestras siguientes historias, no sin antes recordarte nuevamente, por favor dale like, déjale apretado el botón de like para que se hypee lo que es el video y por favor comparte este video con todos tus conocidos si te está gustando, créeme que me va a ayudar muchísimo y lo más importante, déjanos tus historias, no importa que sean de este tema, las traeré en próximos capítulos. Vamos a pasar a nuestra siguiente historia, el visitante del patio trasero. Mucha gente cree que esto solo pasa en ranchos lejanos, pero a nosotros nos pasó en un suburbio de Miami. Teníamos un pastor alemán que dormía en el patio. Una noche escuchamos un llanto del perro, pero no era un ladrido de pelea, era un gemido de puro miedo. Mi esposo prendió la luz del patio y vimos una criatura encorvada sobre nuestro perro. Tenía el tamaño de un niño, pero su espalda estaba llena de púas que se movían como si tuvieran vida propia. Cuando la luz le dio de lleno, la criatura no corrió. Se dio la vuelta y nos tició. Tenía una boca pequeña, pero llena de dientes afilados como agujas. Saltó la barda de 2 metros sin ningún esfuerzo. Lo más horrible fue que mi perro no tenía mordidas, solo 2 agujeros profundos en el cuello. El veterinario no pudo explicar por qué el perro murió de un paro cardíaco instantáneo y con una anemia severa que ocurrió en menos de 5 minutos. Esa cosa también caza en plena ciudad. Lo que les decía, a veces parece que estas cosas solo pasan en ranchos, pero justamente como el chupacabras pues es un críptido que hace migración, pues no es tan descabellado que pues haya llegado a alguna ciudad. La siguiente historia puede que creas que no sea real. Como siempre les digo, ya queda a criterio de cada quien, pero no quita que esta historia es muy interesante y les va a encantar muchísimo a todos los conspiranoicos que creen que el chupacabras pues prácticamente es algo que creó el hombre y se salió de control. La siguiente historia la titula esta persona La autopsia que desapareció. Mi tío era asistente médico en un pequeño hospital rural en Puebla a finales de los 90. La policía trajo un cuerpo envuelto en una lona militar. No era un humano. Decían que un campesino lo había matado a machetazos después de que la criatura atacara a su hijo. Mi tío dice que la criatura tenía una estructura ósea extraña, con huecos en los huesos como las aves, pero con una piel dura como el cuero. Lo más perturbador fue cuando abrieron el pecho. No tenía pulmones ni estómago. Tenía un órgano central enorme que parecía una bomba de succión y sus venas estaban llenas de un fluido verde amarillento en lugar de sangre. Antes de que pudieran tomar fotos, llegaron hombres vestidos de civil en camionetas negras, confiscaron todo el equipo, agarraron las muestras y amenazaron a todos los presentes con cárcel si hablaban. Mi tío guardó un frasco pequeño con un trozo de piel, pero a los pocos días el frasco se deshizo, como si la materia de esa criatura no pudiera existir mucho tiempo fuera del entorno. Él siempre dijo, esa cosa no nació en la tierra, fue diseñada para alimentarse de ella. Típica historia de los militares con tenis. No, aquí lo que me da como más miedo para creer que sí es algo conspiranoico es que justo dice que fueron civiles, pues estaban vestidos normal, ¿no? Y las camionetas y que llegaron así como, pues te cogieron todo y se fueron. Pero vamos a pasar ya a esta última parte del segmento, donde les explico un poco más del chupacabras, lo que es la ciencia versus la realidad. Algunos pueden que lo crean, otros pueden que no. Y es que, según finalmente los científicos lanzaron su veredicto, que en 2010 biólogos de la Universidad de Michigan analizaron cadáveres de supuestos chupacabras encontrados en Texas. Su conclusión: dijeron que eran coyotes con un caso cerebro de sarna sarcópica.
Según ellos, la enfermedad les hace perder el pelo, les inflama la piel hasta parecer escamas y los vuelve tan débiles que no pueden cazar presas rápidas, por lo que empiezan a atacar lo que es el ganado que está muy indefenso. Suena lógico, ¿verdad? Pero aquí hay un hueco en esa explicación. La sarna no te hace crecer púas en la columna. La sarna no te da la capacidad de saltar 3 metros de altura. Y definitivamente, un coyote enfermo no succiona hasta la última gota de sangre de una cabra a través de un orificio pequeño en el cuello. La ciencia posiblemente explique el animal, pero no explica el fenómeno. Quizás, solo quizás, estamos usando a los coyotes enfermos para ignorar una realidad mucho más aterradora que sigue allá afuera, oculta en la maleza. Pero bueno, vamos a cerrar esta noche de misterio y les dejo con este relato que nos recuerda que el chupacabras no solo busca ganado, a veces desarrolla una fijación con nosotros, los que observamos. El visitante en la ventana. Esto pasó en el verano de 1996, cuando el tema del chupacabras estaba en su punto más alto. Yo vivía en una casa de campo con techos altos y ventanas grandes que daban hacia un huerto de limones. Una noche empecé a escuchar un sonido rítmico en el cristal de mi habitación. Era como si alguien estuviera golpeando el vidrio con una uña muy larga. Me quedé inmóvil, pensando que era una rama. Pero entonces el sonido cambió. Empezó a ser un rascado más lento, de arriba hacia abajo. Me armé de valor, tomé una linterna y apunté hacia la ventana. Lo que vi me paralizó el corazón. Pegado al vidrio, a más de 2 metros de altura, había una cara grisácea, sin nariz, con 2 orificios respiratorios que empañaban el cristal. Sus ojos eran enormes, rojos y brillantes, pero no como los de un animal que refleja la luz, sino como si tuviera un fuego adentro. La criatura no huyó, al contrario, pegó su mano en el vidrio. Tenía dedos larguísimos con membranas entre ellos. Entonces hizo algo que me quitó el sueño para siempre. Empezó a imitar mi propia voz con un tono metálico y distorsionado. Susurró mi nombre desde el otro lado del cristal. Ábreme, tengo frío. Me encerré en el baño y no salí hasta que salió el sol. Cuando mi padre llegó, fui a revisar el huerto. No había huellas en el suelo, pero en el marco de la madera de la ventana había marcas de garras tan profundas que parecían hechas con un cuchillo. Lo más aterrador no fue eso. Mi perro, un Rottweiler que siempre dormía en el porche, estaba dentro de su casita. No tenía ni un rasguño. Cuando mi padre lo tocó, el perro estaba completamente hueco. Su piel estaba intacta, pero sus órganos y sus huesos habían desaparecido. Aquella noche entendí que esa cosa no solo quería sangre, también quería entrar a mi casa. Nos despedimos esta noche. Espero les hayan encantado estas historias que le traje. Y no me voy sin antes decirles que el ser humano está hecho de historias. Algunas las contamos en voz alta, otras preferimos no hacerlo. Las que escuchaste hoy ahora son parte de ti. Gracias por acompañarme. Buenas noches, donde quiera que estés. Y recuerda, cuida bien en lo que decides creer.